Muchas personas buscan justicia. Últimamente se está abriendo paso una nueva forma de hacer justicia, una justicia humana. Hoy hablaremos de justicia terapéutica con Luis Enrique Osuna Sánchez. Él es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica y también es presidente de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido por el espacio y la oportunidad de poder hablar precisamente de esta nueva corriente y entendimiento del derecho y la justicia. Un saludo de audiencia, gracias por su tiempo. ¿Qué de diferente tiene la justicia terapéutica respecto, querido, cambiar la justicia para hacerla más accesible? Sí, yo creo que la justicia terapéutica, uno de sus fortalezas, es precisamente su amplitud. La justicia terapéutica lo que procura es que se incluyan en todos los análisis y pensamientos alrededor del derecho y su interpretación factores emocionales y psicológicos que usualmente no eran considerados, ¿no? Estábamos concentrados solamente en la aplicación estricta de la ley y las consecuencias jurídicas y algunos factores que efectivamente existen, nos guste o no nos gusten, considerados en el modelo de pensamiento, en la reflexión jurídica de toma de decisiones. La justicia terapéutica lo que viene a hacer es analizar precisamente las leyes, los procedimientos, las prácticas, la actuación de todos los participantes del foro jurídico y ver cómo se pueden maximizar las consecuencias positivas o terapéuticas, minimizar las negativas o antiterapéuticas que se producen en el bienestar emocional de las personas que están alrededor de una situación legal. ¿Y se ha trabajado mucho en justicia terapéutica en México? Sí, es correcto. Tenemos ya algo de tiempo. En México tuvo la fortuna inclusive de tener uno de los primeros jueces aplicando justicia terapéutica y sus principios, el juez Cadena, precisamente en un tribunal en la ciudad de Monterrey. Y México, ¿Qué hacía el juez Cadena? El juez Cadena, uno de sus principales logros fue precisamente la creación de programas con un contenido ya rehabilitador, con un contenido específico de justicia terapéutica, donde todo el desarrollo de todas las audiencias que él hacía, ya lo venía él precisamente aplicando con todo este entendimiento del derecho más humano, ¿no? ¿En el ámbito penal o en qué otro ámbito? En el ámbito penal. En el ámbito penal y en el ámbito de tribunal de adicciones. ¿Pero tribunal de adicciones es lo mismo que justicia terapéutica? No. Los tribunales de adicciones es uno de los tantos campos de acción que tiene la justicia terapéutica. Como mencionaba, la justicia terapéutica lo que viene a hacer es precisamente analizar ciertos esquemas en cualquier área del derecho y ver dónde hay efectos positivos y negativos en el bienestar emocional de las personas. En el caso de tribunales de adicciones, es decir, donde se trata de personas que cometieron delitos bajo la influencia de sustancias y cualquier otro tipo de drogas, la justicia terapéutica ha encontrado a nivel internacional un campo de acción muy bueno, un campo de acción muy fácil de visualizar y de entender. Y precisamente es por eso que su desarrollo ha sido muy importante en otros países, Estados Unidos, Australia, México, Brasil, precisamente por la trascendencia que hay, ¿no? La justicia terapéutica no es sinónimo de método alternativo al encarcelamiento para este tipo de personas, sino solamente este tipo de alternativas tienen componentes terapéuticos y están buscando fines y se están preocupando mucho más allá de las consecuencias que usualmente el sistema tradicional está enfocado. Entonces, en las cortes de drogas o TTDs o tribunales para tratamiento de drogas es justicia terapéutica, pero la justicia terapéutica no es solo cortes de drogas. Es correcto.
Es correcto, Cristian. ¿Y en qué Efectivamente, otros ámbitos del sistema de justicia podemos trabajar con justicia terapéutica? la justicia terapéutica a nivel internacional tiene una repercusión en básicamente casi todas las áreas del derecho. Hemos encontrado en materia civil, en materia familiar, violencia intrafamiliar, dentro del ámbito precisamente de ese derecho. Hemos encontrado aplicaciones preventivas, por ejemplo, en el caso de universidades, los programas de estudios. David Yamada en Nueva York está haciendo un trabajo fenomenal al respecto. En tema de divorcios o ruptura de pareja, la doctora Francisca Fariña en España está trabajando muy fuerte. Y en México también se están haciendo ya temas muy avanzados. En víctimas también se está incorporando justicia terapéutica. Hay algunos avances. Yo mismo, durante mis estudios de doctorado, establecí la posibilidad de aplicar los principios de justicia terapéutica al derecho tributario, ¿no? La relación entre Al derecho tributario, ¿y cómo? Neta. por ejemplo, la forma en que la hacienda pública se dirige hacia los contribuyentes tiene un impacto. El terrorismo fiscal, muchísimas veces utilizado para tratar de incrementar esa percepción de efectividad del Estado, puede tener o puede provocar fines indeseados en el destinatario, ¿no? En ese análisis que yo hice, personas que habían sido acusados de evasión fiscal por el Estado tuvieron un sinnúmero de consecuencias que me tocó documentar. Hubo, por ejemplo, en esa población gente medicada con ansiedad, y ellos decían subjetivamente que todo se derivaba precisamente de la manera en que el fisco federal los había tratado. Hubo divorcios, bancarrotas, personas pasaron del comercio formal al informal, muchas personas ejercieron su voto político de una manera distinta, posterior a la manera en que el Estado los trató. Todo este tipo de consecuencias, hubo por ahí algunas muertes, un suicidio que papá y la culpa la tiene el fisco federal. Son muchísimas cosas que suceden en día a día, Cristian, y que normalmente nosotros no nos ocupamos de eso, ni siquiera lo pensamos. ¿Y cómo podríamos ocuparnos de eso? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Mitigar? ¿En qué tendríamos que cambiar? Yo creo que una de las situaciones que el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene que empezar a cuidar es el diálogo que tiene con sus gobernados. Ese diálogo puede y debe basarse precisamente en un sistema de confianza. Y para construir esa confianza o para reconstruirla, si es que alguna vez se tuvo y se perdió, yo creo que la comunicación que tenga el Estado debe ser de la mejor manera. Es decir, el Estado debe ser respetuoso hacia el gobernado, debe de proveerle de la mayor información posible respecto a los motivos por los cuales se está actuando, debe de ser más sensible, más empático y quizás hasta menos duro con el destinatario. Y cuando me refiero a menos duro, no me refiero a que aplique o no las consecuencias establecidas en la ley, sino que la manera en que las aplique sean de una manera muchísimo más platicada, muchísimo menos distante, y procurando siempre el retomar esa situación, ¿no? Si se le va a sancionar por una conducta, el gobernador debería de saber y estar cierto de las razones por las cuales el Estado está decidiendo intervenir, ¿no? Porque el Estado está decidiendo molestarlo en sus papeles, en su domicilio y en su propio bienestar emocional. Y tú eres magistrado justamente de justicia administrativa, eres de la Sala Regional Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cómo has incorporado prácticas restaurativas, prácticas de terapéuticas? Mira, que yo estoy incurriendo en este tema de justicia restaurativa y terapéutica, prácticas terapéuticas en tu despacho. Sí, claro, realmente he entendido yo que la justicia terapéutica aplica a todas las áreas del derecho, incluyendo por supuesto la fiscal y administrativa, y también entiendo, Cristian, que no es necesaria una reforma legal y un procedimiento establecido o un programa establecido en cualquiera de las jurisdicciones para que yo pueda aplicar ciertas líneas o ciertas pautas de la justicia terapéutica. Cada vez que yo dicto un fallo, siempre pienso y hago una reflexión y me detengo. ¿Qué tan terapéutico o antiterapéutico va a ser esta decisión que voy a tomar? Más allá de la decisión jurídica, ¿de qué manera va a impactar en los destinatarios
de mi decisión, ¿no? Entonces procuro utilizar un lenguaje claro, procuro siempre explicar con detalle las razones de mi decisión. Cuando se trata de un grupo vulnerable, procuro que ese diálogo se dé de la manera más sencilla posible, libre de tecnicismos innecesarios, lo cual resulta sumamente complejo cuando estamos hablando especialmente del área fiscal o tributaria, porque por naturaleza tiene un tecnicismo. No obstante, procuro, además de utilizar el tecnicismo, explicar con palabras más sencillas a los destinatarios las razones por las cuales estoy tomando una decisión. También otra cosa que hago constantemente es recibir a las partes y escucharlas. En muchas de las ocasiones, por las mismas ocupaciones o por miedo a que se crea que uno puede ser parcial, algunos jueces o magistrados rechazan el convivio, rechazan la interacción con las partes. Yo personalmente considero que es importante escuchar a las partes, que ellos tengan la posibilidad de ser tratados con respeto, que sienten que tienen una voz, que tienen una participación en la decisión, y por lo menos quizás lo único que logro es que en ese momento antes de la decisión ellos estén tranquilos y sepan que sus asuntos se encuentran en manos de un magistrado que va a poner atención, que tiene empatía por ellos y que va a juzgar conforme a derecho, ¿no? Conforme a lo que nuestras reglas mandan. Transmitirles eso a las partes en el día a día, para mí es parte de la incorporación de la justicia terapéutica al área del derecho administrativo. ¿Y eso no es justicia procedimental? Sí, absolutamente. Absolutamente. La justicia procedimental se constituye como una de las mejores herramientas terapéuticas. Como yo comentaba, ¿qué es lo que hace la justicia terapéutica? Analiza si una ley o un procedimiento o la manera en que interactuamos dentro de un foro produce consecuencias positivas y negativas. La justicia procedimental aparece como una de las mejores herramientas que tiene la justicia terapéutica precisamente para poder lograr este tipo de situaciones, ¿no? Existen muchas cosas que existen y que la justicia terapéutica solo viene a reconocerlas y a ponerles la etiquetita, su calcomanía, su pegatina, dijeran, donde diga, esto es terapéutico. O esto puede ser terapéutico para esta situación, esto no es tan terapéutico para esta otra, y así ir formando caminos, ¿no? Caminos que esperemos muy pronto se vayan documentando con investigación empírica, con estudios cualitativos, cuantitativos, para poder nosotros abonar. Necesitamos acudir precisamente a otras ciencias, a otras áreas de derecho, porque un componente importante, Cristian, de la justicia terapéutica es que es multidisciplinario. Aquí no se trata solo de lo que los abogados pensamos, de lo que los jueces pensamos, sino que hay que acudir a expertos de otras áreas del derecho, desde las neurociencias hasta lo que están haciendo los trabajadores sociales, psicología, sociología, acudir a todos estos peritos a que nos ayuden precisamente a ir identificando con mayor solidez qué puede ser positivo y qué puede ser negativo para el bienestar emocional de las partes. Luis, así como la justicia procedimental, ¿qué otras herramientas tiene la justicia terapéutica? Yo creo que una de las herramientas más importantes de nuevo en la justicia terapéutica viene siendo el entrenamiento empático, ¿no? La empatía es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque si partimos de la base que la justicia terapéutica lo que está tratando es identificar dónde puede haber una consecuencia emocional innecesaria y dónde puede haber una consecuencia emocional que nos gustaría que sucediera, los operadores del derecho necesitan ser sensibles, necesitan estar pendientes precisamente de qué consecuencias va a tener su actuación. Si una decisión se va a tomar, tenemos que pensar mucho más allá de la ley. Yo creo que una de las herramientas más importantes es precisamente esa empatía. Para lograr esa empatía necesitamos en inglés, active listening, es decir, escuchar con muchísima atención a las partes, precisamente para recabar información que nos permite tomar decisiones y que nos permiten hacer una reflexión antes de la aplicación de una ley, antes de desahogar un procedimiento y antes de actuar en determinado plano jurídico, ¿no? Tenemos que pensar en las partes, que son los destinatarios, pero también tenemos que pensar en todo lo que sucede alrededor, ¿no? ¿Cómo nos van a percibir, por ejemplo, nosotros como jueces o magistrados, no solo los destinatarios, sino la sociedad en general, pero también el equipo de trabajo que nos rodea, ¿no? Hasta el personal de intendencia o los secretarios que trabajan para nosotros,
nos deben de percibir precisamente como personas comprometidas con la justicia. Si nosotros no permeamos eso, no estamos creando lazos de confianza y no estamos trabajando en la percepción de justicia que nos va a ayudar a sanar y a construir precisamente esa relación tan necesaria y la posibilidad de que la sociedad empiece a vernos como un sistema de justicia humana. Pero no se nos enseña esas habilidades y para al momento de ser jueces, ¿no? ¿Y puede cualquier juez hacer justicia terapéutica? Yo creo que efectivamente cualquier juez puede aplicar los principios de la justicia terapéutica, pero bueno, recordemos que el sistema de nombramiento de jueces y magistrados, que varía de país en país, debería de ya empezar a incorporar no solamente el nombramiento de jueces especializados, es decir, el hecho de que una persona sea amplia conocedora del derecho, que sea un jurisconsulto, no necesariamente lo convierte en un buen juez, lo convierte solamente en un muy conocedor de las leyes y a lo mejor en un muy buen aplicador. Pero sin embargo, si la interpretación de ellos va a ser sesgada solamente a lo que establece la letra de la ley, están dejando de fuera un sinnúmero de factores, incluyendo morales y éticos. Están dejando fuera muchísimas de las consecuencias extralegales que produce la aplicación del derecho, ¿no? Recordemos que inclusive en ramas como la mediación buscan cambiar estos enfoques precisamente para concentrarnos en las necesidades de las partes, ¿no? Y no solamente lo que la ley debe decir. Así la justicia terapéutica tiene que ver un todo y sobre eso construir una decisión. Entonces, tú dices que debemos de buscar personas que tengan ciertas cualidades terapéuticas. O los jueces podemos desarrollar con entrenamiento cualidades terapéuticas. Definitivamente se pueden desarrollar, habrá quien los desarrollen con mayor velocidad que otros, pero yo creo que todo eso depende precisamente de las cualidades de los jueces. Entonces debemos nosotros precisamente tratar de trabajar, empezar a capacitarlos para que ellos se deslinden un poco de toda esta idiosincrasia de que el juez lo único que tiene que hacer es aplicar el derecho. Necesitamos jueces con mayor capacidad de discreción, de toma de decisiones, tienen que tener mayor margen de acción, como unos directores de orquesta. No todos los casos son iguales, no todos los días se enfrentan el mismo tipo de situaciones, cada persona es diferente, cada caso es diferente, y de la misma manera el juez tiene que atender a cada uno de sus casos y de sus asuntos con una graduación diferente. Yo comentaba con el doctor David Weber que la justicia terapéutica debe de aplicar en determinadas ramas, en determinadas áreas de diferente manera, con diferentes graduaciones. En algunos lugares podremos poner muchos componentes terapéuticos de determinados sentidos y en otros a lo mejor no va a ser lo más sano ponerlo. ¿Y cómo vamos a lograr determinarlo? Bueno, pues yo creo que eso, insisto, se va construyendo día con día y el juez experto, con su cuidado, debe de ir midiendo qué tanto le va a inyectar del procedimiento terapéutico a un procedimiento, a una decisión. Pero avanzar hacia la justicia terapéutica entonces significa que el juez es medio psicólogo, medio trabajador social, medio sociólogo, o es, ¿cuál es la relación que tiene que tener el juez con las otras disciplinas? Bueno, es sumamente trascendente lo que estás diciendo porque la justicia terapéutica es multidisciplinaria. La justicia terapéutica parte precisamente de esa idea de que no todo lo conoce el licenciado en Derecho. El licenciado en Derecho es un experto en la ley y esa es nuestra pericia, ¿no? Hay luego que tener mucho cuidado con algunas legislaciones, inclusive que dice que... es perito de peritos. Es perito de peritos. Lo acabas de decir muy bien y a eso iba. A mí me asusta, y lo digo con toda naturalidad, el que se piense que somos peritos de peritos. No, no es cierto, no somos peritos de derecho. No somos peritos más allá del derecho. Entonces necesitamos más profesionales de otras disciplinas en el Poder Judicial y menos abogados. Por supuesto, necesitamos nosotros empezar a entender que los jueces debemos acudir a estas áreas especializadas a que nos provean de información científica para poder tomar nuestras decisiones, ¿no? Tenemos que tener un conjunto, un grupo de peritos de diversas áreas y debemos darle su lugar en ese espacio de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ciertamente se necesitan magistrados y jueces conscientes de que no conocemos todo
que nosotros no podemos hacer ciertos dictámenes, a lo mejor muy técnicos, y hablo de la psicología, por ejemplo, que necesitamos acudir y que ellos nos provean de esa información y en conjunto y de la mano tomar y graduar las decisiones para que sean lo más terapéutico posible. En el ámbito de la justicia penal se ha sentado mucho el impacto de la justicia terapéutica y se dice, pero por allí he escuchado que se dice que la justicia terapéutica es un poco suave frente al delito. ¿Esto es así? Yo creo que de nueva cuenta caemos un poco a veces como el malentendimiento de lo que es la justicia terapéutica. Y esta acusación, si le puedo llamar acusación, o esta reflexión al respecto, no solo ha surgido en habla hispana, sino también en el mundo anglosajón. La justicia terapéutica ha sido cuestionada como muy paternalista. Yo creo que el entendimiento de la justicia terapéutica no debe de ser en ese sentido, porque la justicia terapéutica no busca alejarse de los fines últimos de la ley. La justicia terapéutica no está buscando que alguien que cometió un delito sea liberado. La justicia terapéutica no está buscando que se eliminen las consecuencias jurídicas normadas y legisladas. La justicia terapéutica solo está buscando que se tomen en consideración ciertos factores. Entonces, yo no pienso que sea suave. Yo pienso que aún en la aplicación como un medio alternativo a la prisión, con programas de justicia terapéutica, lo que se está buscando es precisamente atender las necesidades del derecho, atender el caso particular y sobre todo tratar de reconstruir todo aquello que provocó que este infractor actuara de la manera en que lo hizo. Yo creo que eso no es suave, al contrario, pudiera ser bastante duro. ¿Y se incluye las necesidades también de la víctima en la justicia terapéutica? Por supuesto, la justicia terapéutica y ahí muy de la mano en esta parte como lo que sucede con la justicia restaurativa, que como he platicado no se trata de lo mismo. La justicia restaurativa puede servir de herramienta y puede tener contenidos terapéuticos. Es exactamente este tipo de percepciones donde la reparación del daño toma un papel importante, donde la víctima tiene mucho más voz y donde toda una comunidad construye una salida, puede ser muy terapéutica y puede lograr que se cumplan los fines de la justicia terapéutica. La justicia terapéutica está arriba, solamente diciendo, por aquí hay algo antiterapéutico, por aquí hay algo terapéutico, y entonces otras maneras de entender el derecho nos sirven de herramienta para precisamente lograr maximizar todo lo que creemos que es positivo y minimizar en la medida posible lo que no sea necesario. Las víctimas, por supuesto, necesitan tener un papel fundamental, debe de ser una prioridad para el sistema de justicia en el lugar que le corresponde, ¿no? Entonces, justicia restaurativa y justicia terapéutica no se llevan mal, pero no son lo mismo. Exactamente, Cristian. Son primos, dice David Wexler. Ahorita recuerdo precisamente su opinión, dice. Son primos, dice. Son primos, sí. Son primos. Eso significa que tienen un tronco común, una relación. Exactamente. A principios de los 90, cuando surge la justicia terapéutica, al mismo tiempo se empiezan a desarrollar lo que Susan Daycoff llamaba Comprehensive Law Movement, movimiento inclusivo, porque varias de estas ramas que surgían en ese momento, incluyendo el derecho procedimental que mencionabas, en mediación, derecho transformativo, etcétera, etcétera, todos tenían un elemento en común o dos elementos en común. Incluir en los esquemas fines extralegales y dos, tratar de que el derecho sea más humano. La justicia terapéutica nace en ese conjunto de nuevas maneras, de nuevas visiones de entender el derecho, que probablemente vienen precisamente de una decepción de la ciudadanía, de la sociedad, con el sistema de justicia tan duro que pudiera estarse presentando, ¿no? Entonces, justicia terapéutica no es lo mismo que justicia restaurativa. Justicia terapéutica no es solamente tribunales para el tratamiento de drogas. Justicia terapéutica no es sinónimo de impunidad. Es correcto. Justicia terapéutica es una perspectiva para entender el derecho. Nos ponemos unos lentes
Y en lugar de solo concentrarnos en la ley, con esos nuevos lentes, vamos a pensar en qué más efectos hay con la aplicación del derecho, qué es lo que está pasando con la aplicación del derecho. Entonces, podríamos decir que justicia terapéutica termina siendo también un enfoque del derecho. Absolutamente. Y desde este enfoque del derecho, ¿cómo lo has incorporado tú en tu práctica administrativa como juez? ¿Y qué impacto ha tenido esto en la gente, en las personas que acuden a ti? Yo creo que el impacto más importante que ha tenido las técnicas terapéuticas que yo he utilizado es provocar mayor confianza en la toma de decisiones. Yo creo que en mi caso, que vivo en una jurisdicción o trabajo en una jurisdicción un tanto restringida por la naturaleza de los juicios contenciosos administrativos, que es de papel, que es mucho de la carga de la prueba, que es un juicio muy formal en oposición a un informal, eh, hay muy poco margen de acción, pero dentro del dictado de sentencias y procedimientos, porque se tienen que cumplir los plazos y demás, ¿no? Sin embargo, mi acercamiento hacia las partes y el tener la puerta abierta de mi oficina para que ellos puedan acercar a platicar y que puedan escuchar también de viva voz las razones por las cuales yo tomé una decisión, yo creo que crea un entorno de confianza, ¿no? Aún y cuando el resultado no sea favorable, ellos tienden a sentirse mucho más tranquilos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un fin indeseable? Un fin indeseable que no se persigue sería que las partes estén todas estresadas, ansiosas, con miedo. Ese es un fin antiterapéutico que puede estar ahí, que es extralegal y que muchas veces no se ve. ¿Y cómo yo lo trato de arreglar? Bueno, pues a través de tener una comunicación y una claridad con las partes y logro que ese resultado antiterapéutico que no fue previsto por el legislador, nadie quiere que eso pase, se disminuya. ¿Y qué opinas de estas audiencias en las que muchos jueces hacen, en vez de usar un estrado, se ponen en una mesa redonda generalmente y junto a las partes? Absolutamente una práctica muy terapéutica. Hay ya algunos escritos respecto precisamente a la excelencia de cortes y la manera en que se reduce la distancia social entre el juzgador y todos los involucrados. La posibilidad de conversar, Cristian, con las partes en un tramo de igualdad, no solamente hace que las partes se sientan más identificadas con el juzgador, tengan más apertura, acepten mejor la decisión, sino también ayuda al juez precisamente en ese entorno de empatía y de igualdad a tomar una mejor decisión, a concentrarse más en las necesidades y en las consecuencias que puede tener una decisión. Esta concentración, esta relación con la excelencia en las cortes también vincula la justicia terapéutica con la ética. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho es uno de los temas que he venido tratando y que seguiré tratando en las invitaciones que tan gentilmente han tenido en ese grandioso país que es Perú. Precisamente la vinculación entre justicia terapéutica y ética judicial es un tema que estoy trabajando arduamente en las últimas fechas. ¿Y cómo te encontraste tú con la justicia terapéutica? Bueno, es una muy buena pregunta, es una pregunta que voy a abordar con la mayor sinceridad y que tiene un toque personal. Cuando yo aún era estudiante de Derecho a principios de los años 90, me tocó asistir a una diligencia donde se iba a realizar un embargo y durante el embargo que llegamos pues con todo lo que las leyes disponía, un policía, un depositario de los bienes y el señalamiento respectivo con una actuaria, en el desarrollo de diligencia, una persona que se encontraba en el interior del domicilio, que era mayor de edad, se asustó tanto que falleció en medio de la diligencia. Al ser yo un joven estudiante de Derecho, y percatarme de esto no era lo que queríamos. Nosotros queríamos solamente custodiar el derecho de alimentos de una menor de edad, que también era vulnerable. Sin embargo, hubo una consecuencia indeseable, el fallecimiento de una persona. Yo me sentí devastado, quería abandonar la carrera de Derecho porque eso no era lo que yo me quería dedicar. Y antes de hacerlo, tuve la fortuna de dar con una nueva corriente que estaba surgiendo en los Estados Unidos y estar en contacto con un doctor que estaba en la Universidad de Arizona llamado David Wexler y me comuniqué con él a través todavía de correo escrito, del correo antiguo, no tenía todavía su email, y después con el doctor Bruce Winnie, que se encontró en Miami, que son los dos padres de la justicia terapéutica. Desde que conocí esa perspectiva, entendí que parte de mi misión como estudiante
de derecho era tratar de buscar un derecho más humano y que mi compromiso con la justicia tenía que empezar por eso. Y desde entonces he estado muy, muy pendiente de la justicia terapéutica. Mira, qué maravilloso lo que nos has contado. En esta parte del programa hay un sobre rojo, un sobre azul y un sobre amarillo que están apareciendo en la pantalla. ¿Qué sobre eliges? Amarillo. Te voy a hacer la pregunta que está dentro. ¿Cuál es tu percepción personal acerca de la aseveración la justicia terapéutica es la respuesta evolucionada contra el crimen? Que me parece una muy acertada aseveración. Sin embargo, yo la reconstituiría diciendo que la justicia terapéutica es la respuesta evolucionada al sistema de justicia actual, y no solo al crimen, ¿no? Realmente las necesidades actuales de una justicia más humana, que es una demanda social trascendente, está provocando precisamente el nacimiento y fortalecimiento de nuevos entendimientos del derecho que vayan muchísimo más allá de concentrarse en lo que la ley dice y la administración de lo que la ley dice. La justicia terapéutica está buscando incorporar factores extralegales para tomar decisiones dentro y fuera de los juzgados que sean armónicamente más amables con la ciudadanía y construir lazos de confianza y de diálogo mucho más avanzado entre el gobernado y el sistema de justicia actual. Te voy a hacer mencionar algunas palabras. Quiero que me digas lo primero que se te viene a la mente cuando te lo menciono. Víctima. Prioridad. Debe de ser sanada y no debe ser revictimizada. Justicia. Debe ser más humana y más completa. David Wexler. Maestro, querido amigo. Perú. Grandeza, hermosura. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Luis, por la entrevista. Gracias por habernos ilustrado sobre la justicia terapéutica mucho más. Estamos en contacto y conversaremos seguramente en otro momento. Y a ustedes, amigos, gracias por seguirnos una vez más en tu programa Mirada de Juez. Muchísimas gracias.